una vida con este bicho, ¿no? Y digo, y cada vez está más cercano, cada vez tenemos amigos, desgraciadamente, con problemas asociados al coronavirus, familia. Es una situación difícil. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que como tú dices, esto está para quedarse, hay que cuidarnos, hay que aprender a cuidarnos, no hay que cansarnos de cuidarnos. Eso es un mensaje muy importante. Y bueno, la idea es que hoy, en 3 minutitos, la doctora Donají Ortega nos va a dar un panorama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido mucho durante esta pandemia. Nosotros, ustedes saben que pues la hemos tenido que enfrentar todos los días en el quirófano y cómo hemos cambiado nuestros protocolos de seguridad, cómo cambió ya cada vez que hablamos, a menos que sea por este medio, siempre estamos con un cubrebocas. Eh, y eso que pues ya tenemos algunas vacunas, pero pues esto está aquí y tenemos que aprender a enfrentarlo. Nosotros llevamos una muy buena racha atendiendo y siguiendo con la cirugía electiva. Y bueno, más en nuestro rubro, Donita, que obesidad, casos como el que tuvimos apenas el martes, son gente que no debe estar en casa sin resolver su problema metabólico y tener su cirugía bariátrica, ¿no? ¿Cómo es el caso que tuvimos el martes, Donita? Tengo una foto. Voy a Sí. compartir una foto no hay nada más ejemplificativo que el caso que tuvimos para evidenciar, ¿no? Lo que hacemos y cómo cualquier paciente puede ser sometido a una cirugía que dijiste electiva, pero ya en la actualidad los términos selectivos se han modificado por la pandemia. O sea, ya ahorita hay cirugías que son electivas prioritarias, como lo es lo de la obesidad y la cirugía metabólica, ¿no? Entonces, sí, fíjate, Jorge, que esta plática, más allá del título, es una bandeja paisa de información, ¿no? Tenemos de todo, tenemos coronavirus, neumonía, enfermedad, patología mental, patología metabólica, cuidados, todo viene en esta plática. Vamos a hacer una plática, espero amena, Y espero. finalmente, como te digo, es parte de la experiencia, ¿no? Parte de lo que hemos aprendido. Es un año ya con este asunto que nos cambió la forma de trabajar. En un principio no supimos, ¿no? Cómo abordarlo. Yo creo que todo Nadie, el mundo Jorge, nadie. pausa, ¿no? Y bueno, ahora fuimos, yo creo que de los primeros que empezamos de manera activa a trabajar en esto. Y, y bueno, hoy Donita nos va a compartir la experiencia, lo que hemos aprendido de todo lo que se ha generado muchísima información durante esta pandemia. Entonces hoy, Donita, son las 6 de la tarde, como es nuestra En punto. hora de reunión. La doctora Donají Ortega nos va a hablar de un tema que es, sin lugar a dudas, de los más importantes para nosotros y para los pacientes, y es, yo tuve COVID, ¿cuándo es seguro operarme? ¿No? Porque la gente se quedó en alto, tuve COVID, ya no sé cuándo puedo retomar mi atención en salud. Entonces, Donita, somos todos tuyos, listos para deleitarnos. Ya estás en Facebook, estamos en Instagram en este momento y somos todos tuyos, Donita. Listo, Jorge, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Así como lo platicamos en un momento y ¿se ve la presentación? No, todavía no lo has compartido. Oh. Fíjate que, bueno, ahorita en lo que la subo, el tema es, como te decía yo, vamos a hacer una plática, espero amena, espero sea ejemplificativa, espero sea clara con respecto a el título, que más allá del título de lo que estamos platicando, no es nada más cuándo es seguro operarme si tuve COVID, es incluso determinar si tuve COVID, es cuidarnos para no tener COVID y podernos resolver un problema que es tan importante como la obesidad y la cirugía metabólica. Vamos a empezar con algunos conceptos, algunas aclaraciones de términos que, insisto, en todos lados los tenemos vistos día y noche. Yo me presento, soy Donají Ortega Ávila, soy anestesióloga
egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI y soy egresada del Centro Nacional La Raza porque hice anestesia pediátrica allí. No sale. Ya estás perfecta, ¿eh? Ya estamos Sí, nada compartiendo. más no avanza no jala mi Controles los presentación. tienes abajo a la Ahí izquierda. está, ahí estamos. Mira, vamos a hablar de algunos conceptos. El término coronavirus, que lo hemos oído por todos lados, el término coronavirus se le llama así al virus responsable de esta enfermedad. Es un virus que se le denomina así por su forma, por su estructura en una vista microscópica, que tiene una forma de corona, que se le da esas proteínas que se llaman proteínas espiga o proteína spike, y que surgió un virus muy parecido hace ya muchos años, 17 años, en 2003, y se le llamó esa enfermedad COVID, y ahora, por tal parecido que tiene, o la misma familia de virus, ahora se le llama COVID-19. Y la D es por la enfermedad, la traducción en inglés de este virus. Este virus se caracteriza por tener varias proteínas. La más importante, la más conocida, es la proteína spike o espiga. Tiene también una proteína de envoltura y tiene una proteína de membrana. Es un virus que se caracteriza por tener información genética de tipo RNA, y eso lo hemos escuchado mucho por el auge de las vacunas, y que si la vacuna RNA y que si la vacuna de adenovirus y demás cosas. No es nuestro tema de hoy, pero es para tener bien claro a qué se refiere COVID-19. Es la enfermedad que nos produce este virus, que es un coronavirus, que surgió en China en 2019, y así se le denominó COVID-19. Otro término muy importante que tenemos que tener en claro es qué es la neumonía. Todo el virus, el coronavirus, tiene afinidad por unos receptores que se llaman receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esos receptores están en muchos lugares. Están en el pulmón, están en el corazón, están en el hígado, están en el aparato digestivo, están en la grasa visceral, que eso es bien importante para el tema que nos trae aquí este día, que es orientar a los pacientes que se quieren someter a una cirugía de obesidad o metabólica. Y este es uno de los motivos por los cuales la severidad del cuadro es tanta en el paciente obeso, ¿no? Hay muchos receptores de enzima convertidora de angiotensina en la grasa, sobre todo visceral, es decir, aquellas personas que son gorditas o lonjuditas, pero no se catalogan obesos, bueno, también tienen factores de riesgo por tener tal vez grasa visceral o hígado graso. Bueno, la inflamación secundaria a cualquier cosa, llámese virus, bacteria, llámese un hongo, una sustancia química, un tóxico, aquella inflamación de la unidad de intercambio de oxígeno y CO2, o la unidad funcional que es del pulmón, que es el alvéolo, a eso se le llama neumonía. Tenemos muchos tipos de neumonía, pero sí quiero que quede claro cuál es la definición y a qué se refiere el término de neumonía. Tenemos otra entidad muy importante dentro de la misma evolución de la enfermedad del COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Insisto, CoV es por coronavirus, 2 porque ya hay un coronavirus previo, que es el CoV-1, y el SARS es el síndrome agudo respiratorio severo del adulto, y no es más que la reacción inflamatoria que se desencadena después de la entrada del virus, la presentación y la replicación del virus dentro de las células de lo que hablemos específicamente del pulmón. Esta inflamación y la liberación de muchas sustancias llamadas interleucinas, factor de necrosis tumoral, activación celular, células CD4, CD8 y demás cosas, citocinas, a este síndrome de inflamación con depósitos de fibrina, aumento de la vascularidad, aumento de la permeabilidad vascular e inflamación, se le llama SARS-CoV-2. Lo oímos mucho, pero a veces no sabemos la diferencia entre una enfermedad de COVID que no tiene repercusión importante a nivel pulmonar de un SARS-CoV-2. Y por último, la parte a la que nadie quiere llegar, la parte más álgida de la evolución de la enfermedad a nivel pulmonar, es la fibrosis pulmonar. Después que se hace una inflamación que pasa de 2 a 3 semanas a nivel pulmonar secundaria a lo que sea, en este caso al virus coronavirus, se hacen depósitos de
fibrina, se hace una cicatriz como cualquier otra parte del cuerpo, pero esta cicatriz a nivel pulmonar pues interfiere de manera directa en el intercambio de oxígeno y CO2 y por lo tanto interfiere en la vida, ¿no? Es así de simple. El paciente que tiene fibrosis pulmonar es una entidad distinta, un paciente que se resolvió su problema y tuvo, no murió, ¿no? De esta enfermedad, y se resolvió, pero tuvo como consecuencia una fibrosis pulmonar. Bueno, no es el tema que nos trae hoy para indicar en qué momento se puede operar. Son pacientes que difícilmente se les va a poder proponer una cirugía bariátrica. Y por ello la importancia de ser claros y de invitar a la gente a que si tiene algún factor predisponente para desarrollar la enfermedad del coronavirus, pues se resuelva, ¿no? Y en ese lado entramos nosotros como resolutivos para ayudarles a evitar tener el factor de riesgo que los lleve a una enfermedad de coronavirus, una enfermedad que no sea leve, que sea moderada, que pase de neumonía a una fibrosis pulmonar. Ya con la fibrosis pulmonar no tenemos nada que hacer nosotros, ¿no? Es otra entidad que hoy no nos toca evaluar. Bueno, Jorge y auditorio, la enfermedad tiene varias etapas y dependiendo de la etapa directamente es qué tanta posibilidad tengo de dar luz verde para proponerle a un paciente que tiene factores de riesgo, que es candidato para una cirugía bariátrica o metabólica. Depende directamente de la fase de la enfermedad hasta que llegó, ¿no? Hasta dónde evolucionó su enfermedad. Todo el mundo conocemos los términos contacto, aislamiento, fase de incubación y demás. Pero es bien sencillo entenderlo en tres fases, así, a grosso modo. Una fase es la fase de viremia, que es la fase que va desde el día del contacto, que va en ascenso hasta el día más o menos 10, que es la fase en donde entra el virus al organismo y hay replicación viral. El virus lo que hace es que llega, ingresa, penetra las membranas, ingresa, se despliega su RNA, se replica y se vuelve a encapsular y sale de las células. Esa es la replicación viral y eso corresponde a la fase de viremia. En ese periodo, el organismo empieza a hacer mecanismos de protección y de defensa. Es como si alguien se nos quiere meter a la casa, nos preparamos, ¿no? Depende mucho la respuesta de la preparación que tengamos para evitar ese ingreso, la intensidad de la enfermedad. ¿Ve? ¿Todo bien? La fase de viremia, ya quedamos, es una fase que conocemos que dura más o menos 10 días, 12 días. Es una fase que se caracteriza básicamente por fiebre, por tos seca, diarrea, por erupción cutánea, por enrojecimiento de las conjuntivas, por malestar general, cansancio, fatiga, cefalea, todo lo que ya sabemos, anosmia, todo lo que ya sabemos, eso es la fase de viremia. Es una fase en donde vamos a correlacionar después con las posibilidades diagnósticas y cómo le vamos a hacer nosotros para saber en qué fase estamos, lejos de la sintomatología, que es muy importante. En esa fase también hay estudios paraclínicos que nos la apoyan. No es como mucho el tema de platicarlo el día de hoy, pero bueno, tiene que ver con linfopenia, aumento de algunas sustancias como es el dímero D y otros marcadores químicos. Después de esa fase inicial de viremia, que llega más o menos desde el día 1 hasta más o menos el día 12, 14, viene la fase aguda de afección pulmonar, lo que platicábamos hace rato, básicamente neumonía. Inflamación a nivel de los alveolos, depósitos de proteína, aumento de la permeabilidad vascular, acumulación de macrófagos, liberación de sustancias químicas, y esa fase se caracteriza por durar más o menos 10 días, y clínicamente se caracteriza por disnea, es decir, dificultad para la respiración, y eso también conlleva a alteraciones del estado de conciencia. En pacientes obesos también se puede repercutir como retención de CO2. Y la correlación paraclínica puede ser radiológica o puede ser, bueno, radiológica y o por laboratorios. Radiológicamente viene una parte bien importante que es los estudios de imagen, que es la radiografía de tórax. No es tan fidedigna, no tiene tanta sensibilidad y especificidad como la tomografía axial computada de tórax. Algunas sustancias químicas también se elevan en esta fase, como es el dímero D,
y algunas pruebas de función hepática. Esta fase llega más o menos, quedamos hasta el día 14, 15, y es cuando casi todo mundo conocemos a alguien que empezó la enfermedad, se manifestó los primeros síntomas el día 5, estaba en su fase de viremia, evolucionó a neumonía, porque nos dijeron, ¿sabes qué? Tengo baja la saturación de oxígeno, saturo 88, 89, tengo dificultad respiratoria, tengo mucho sueño, y se recuperan, ¿vale? ¿Cómo se recuperan? Bueno, se recuperan por su respuesta inmune, se recuperan con sintomáticos y muchas de las veces con antiinflamatorios. Antes, hace unos meses que no conocíamos mucho la enfermedad, había muchísimas armas terapéuticas, pero que hasta el momento actual ninguna o muy pocas han sido demostradas de utilidad y autorizadas por las autoridades sanitarias. Después viene la última fase a la que nadie quiere llegar, que es la fase grave, en donde la respuesta inflamatoria sobrepasa y atraviesa esa barrera de seguridad, y entonces es a lo que le llamamos nosotros tormenta de citocinas, o respuesta inflamatoria severa, o respuesta macrocítica severa. Y esta fase se caracteriza por una falla orgánica múltiple, por un síndrome de estrés respiratorio del adulto que obligadamente requiere el paciente intubación endotraqueal y apoyo ventilatorio mecánico. Puede llegar a la sepsis, a la falla orgánica múltiple y evidentemente a la muerte. Las armas diagnósticas, aparte de la clínica, que son muy evidentes, es muy evidente la clínica, bueno, son aumento de ferritina, dímero D, PCR y todos los mediadores serológicos de la respuesta inflamatoria, y también los que ya habíamos hablado de imagen, que son básicamente la tomografía axial computada. Entonces, vamos a hacer una pausa ahorita y vamos a dejar muy claro que el paciente que supo que tuvo coronavirus, porque vamos a ver más adelante que hay pacientes que ni siquiera se dan cuenta que padecieron la enfermedad, supo que tuvo coronavirus, llegó hasta la fase de neumonía, hasta la fase aguda o a la fase grave, pero se recuperó. Esos pacientes ya recuperados, ya haciéndoles algunas pruebas que las vamos a mencionar más adelante, esos pacientes se pueden operar. Yo cuando platicaba con algunas personas, lejos de la invitación que me hiciste, antes de la invitación que me hiciste, era bien sencillo determinar que si tuve coronavirus y tengo factores de riesgo, el momento de operarnos es ya. Ahí está mi video. Bueno, vamos a seguir. A ver, Donita. Mándeme. A ver, recapitulemos así muy sencillo, ¿te parece? Sí, dime. Porque sí estás muy técnica y está, creo que hay que bajarle un poquillo, estás muy experta como lo que eres. Entonces, te agradezco. Fase 1, ¿no? Fase 1. Esto empieza, te agregas el bicho, se te pega el coronavirus. Exacto. Empiezan los síntomas que pueden ser desde una fiebre, una gripa, la pérdida del olfato, inclusive del gusto, y te sientes mal, ¿no? Sí, claro. Sabes que algo te está pasando, te debes de hacer pruebas, que lo vamos a ver, pero te recuperas. Es decir, no evolucionas a todo lo demás que dijimos, hacemos pruebas y si eres candidato a una cirugía bariátrico-metabólica, te puedes operar ya. ¿De acuerdo? Pasó cuánto tiempo de que me contagié a que me pueda operar si no tuve ningún problema crítico. Mira, Jorge, antes se pensaba que el tiempo de contagiosidad no tenía mucha relación con la clínica, porque sabemos que muchos pacientes contagian y son asintomáticos, pero se ha demostrado, bueno, y se pensaba después que eran 14 días, se ha demostrado que pueden ser hasta 21 días de contagiosidad y por lo tanto, aunque el paciente no tenga consecuencias pulmonares y eso le afecte la evolución y lo pongamos en riesgo ante una cirugía, llámese bariátrica o lo que sea, puede contagiar, ¿no? No es seguro. El paciente en la actualidad, si estuvo sintomático en la fase de viremia, hizo todo lo que dijimos, y no evoluciona a neumonía, le hago las pruebas que vamos a mencionar más adelante. Si las pruebas salen negativas, el paciente se puede operar ya. Listo. ¿De acuerdo? Después viene la fase de neumonía.
Claro, quiero hacer una aclaración. Estos son 14 días mínimo, ¿de acuerdo? O sea, se ha demostrado que o sea, el mínimo tiempo en el que un paciente puede transmitir la enfermedad son 21 días. ¿Depende de la sintomatología? Sí. ¿Depende de la carga viral? Claro. Pero si el paciente, quedamos, hace la forma leve, la casi todo mundo hace, se hacen los estudios, se hace una PCR, se hace una tomografía, están negativas. ¿Cuándo se puede operar? Básicamente cuando lo diga el doctor Jorge Ramírez. Bueno, ¿Sale? y Así es. digamos que después, Pero, una neumonía. ajá, Esa neumonía esperaría sí. yo que apareciera Uh-huh. después de que de la séptimo día, octavo Y el día, día 10, el, ¿sí? el, el día en donde se ha visto mayor incidencia de hipoxemia, disnea, O sea, que falta es de lo que nos correlacionaría a la clínica, es el día 10, Jorge. Entonces, dificultad para si yo respirar. para el día 10 evoluciona satisfactorio, no tengo esos datos clínicos, no me hago pruebas para clínicas, pero no evoluciono con disnea de saturación y desorientación y demás, podríamos suponer que la neumonía, o sea, no hicimos neumonía, o la neumonía fue leve, ¿de Listo. acuerdo? Se controló. O sea, las medidas, nuestro organismo fue suficientemente efectivo para eliminar el virus. Bien. ¿Sale? Y De lujo. entonces, ¿qué pasa? Bueno, al día 10, no tengo datos de neumonía, o sí los tengo, son leves, evoluciona de manera satisfactoria, llego al día 14, va mejorando mi oxigenación, va mejorando mi disnea. Bueno, me puedo hacer pruebas, si las pruebas salen negativas, ¿me puedo operar? Sí. Listo. ¿De Bien. acuerdo? Algo bien importante es, bueno, hablar de la confusión que hay con la terapéutica de oxígeno, ¿no? El paciente puede estar desaturado y se le otorga oxígeno no para que se cure o para que la neumonía pare, sino porque el oxígeno lo necesitamos para todo, ¿no? O sea, para darle el sustento metabólico al organismo para que se pueda defender del virus, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, un paciente pasa de la fase aguda de neumonía a la fase grave y evoluciona a daño agudo renal, evoluciona a un daño, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, se tiene que intubar, le tienen que poner un ventilador, pero se recupera y no muere, ese paciente, mientras no tenga fibrosis pulmonar, sí se puede operar. Solamente hay que esperar y hacer evaluaciones. Los neumólogos, y bueno, eso será parte de alguna otra invitación, deben de revisar al paciente al mes, a los 2, 3, 6 meses y hasta un año. Pero el paciente se puede operar, sí, pero no es parte de la plática que nos trae hoy en día. O sea, básicamente vamos a hablar de la fase de viremia, de la fase del cuadro leve y del cuadro de neumonía de fase aguda. ¿Más o Buenísimo. menos? Sí, ¿Claro? sí, sí. Perfecto. Quería que quedara ¿Mande? más claro, ¿no? Que quería que quedara un poco más Sí, sí, claro, sí. más No, sencillo. tú dime, yo bailo el son que tú toques, Dale, aunque dale. sea bachata. Pura salsa. Pura salsa. ¿Seguimos? Dale. Vamos. Ay, ¿y ahora cómo vamos? Como vamos, vamos bien. Vamos. Espera. Acuérdate, abajo a la izquierda, ahí tienes tus controles. Es que estas cosas de la manzanita, te digo que yo soy Android, entonces me cuesta, pero mira, Abajo a aquí la me van a izquierda, ayudar. ahí tienes los controles. Listo, mira, esta es una gráfica que está muy cargadita, pero está muy coqueta y está muy ejemplificativa. Lo que hablábamos, hay muchos pacientes, Jorge y auditorio, que ni siquiera desarrollan la sintomatología y no por eso no hacemos el protocolo de seguridad, ¿no? O sea, todos los pacientes, hasta no demostrar lo contrario, hoy en día pueden ser portadores de coronavirus, ¿no? La gran mayoría pasan una enfermedad de forma sintomática, que es un 30% del total de que se enferman. Esos pacientes, ¿cuál es el proceso a seguir? Bueno, un paciente se programa para cirugía, y lo hemos visto, ya nos ha tocado en varias ocasiones, se programa para cirugía, llega, se hace el testeo, sale positivo. ¿Qué hacemos? Esperamos 14 días, lo que hablábamos, ¿no? 14 días, volvemos a hacer prueba, está negativa su prueba de PCR y tomografía, entonces se puede operar ya. ¿De acuerdo? De lujo. Bueno, el paciente, el segundo rubro.
El paciente tiene síntomas leves a moderados, lo que hablábamos, puede llegar a ser hasta una neumonía leve. Llega al día 14, 17, no evoluciona a un síndrome de distrés respiratorio, una falla orgánica y demás. Bueno, pasa el tiempo, se recupera de la sintomatología, se hacen pruebas, se hacen evaluaciones respiratorias y si el paciente está en condiciones, el neumólogo da luz verde, se puede operar ya. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Hay muchos pacientes que viven la enfermedad de manera severa, que es el 10% de los pacientes, que requieren prácticamente todos hospitalización, son aquellos que hacen neumonía severa, se hospitalizan, se recuperan, adquieren inmunidad, valoramos, reevaluamos y vemos si el daño pulmonar no es tan severo, eso se hacen con pruebas de evaluación respiratoria y si está en condiciones se puede operar. Y los pacientes que hacen síntomas críticos que casi siempre en un alto porcentaje dejan secuelas pulmonares esos cuadros, dejan fibrosis pulmonar, bueno, esos pacientes difícilmente les vamos a poder ofrecer en menos de un año la alternativa quirúrgica para la resolución de su problema, ya sea de obesidad o metabólico. Más o menos, ¿sí? De lujo, de lujo. Perfecto. Ay, de nuevo. A la izquierda, abajo. Ay, 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 ay. No. No quiere. Bueno, Jorge, a ver, vamos a... No avanza, ¿verdad? Nada, vuelve y pícale hasta que avance. Pues yo le estoy pique y no, mira. Déjame tomo agüita mientras. Ahí está. Bueno, fíjate, Jorge, esta tabla está muy buena. Yo creo que es muy importante para la resolución de las dudas de la gran mayoría de los pacientes. ¿Qué es la PCR? ¿Qué es el antígeno? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Cuándo me hago una? ¿Me tengo que hacer todas? ¿Son obligadas para poder autorizar una cirugía? Bueno, la PCR es la prueba estándar, la prueba más sólida, el más fuerte para el diagnóstico de una enfermedad por coronavirus. Y es la que habitualmente solicitamos. Lo que se hace es la identificación del genoma del virus. Es muy fidedigna porque nos identifica específicamente el virus del COVID-19. Y es una prueba que antes tardaban varios días en salir el resultado, ahora es muy rápida, es para el evento agudo, se puede hacer a partir del día 5 de la infección y es fidedigna y bueno, va en decremento, pero es fidedigna más o menos hasta el día 10 de la infección, ¿sale? Es la que casi siempre hacemos. Esa prueba es, económicamente hablando, es menos accesible. Hay otras pruebas y la FDA ha aprobado varias pruebas rápidas, básicamente 4, y unas son serológicas y otras no. Hay una prueba que no es serológica, que es de toma de hisopado de secreción nasofaringea, que la entregan muy rápido, que es una prueba cualitativa, es decir, nada más nos dice sí o no está presente la enfermedad, y es la de antígeno. La de antígeno te toman una muestra, nada más toman o identifican la proteína de la cápsula del virus, y te dicen, la tengo o no la tengo. Es válida solamente en la fase aguda que hablamos, en la fase de viremia, ¿de acuerdo? Y es sí o no, tiene falsos negativos, tienes falsos positivos, no es la ideal. Y es, insisto, solamente válida en los primeros, del día 5 al día 7 o 8 de la enfermedad y básicamente cuando tienes síntomas. Y luego vienen las pruebas serológicas de anticuerpos, que ya sabemos que hay dos, ¿no? La cualitativa, en donde te dicen si tienes los anticuerpos, si desarrollaste la enfermedad o si la tienes en agudo, o las pruebas cuantitativas que te dicen qué tantos antígenos produjiste ante la enfermedad, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que tenemos nosotros. Y el protocolo realizado en el hospital en donde trabajamos es básicamente hacer pruebas de PCR y pruebas de radiológicas. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, tenemos ya más o menos sobre la mesa cómo está la cuestión de la enfermedad, qué pacientes se pueden operar, que prácticamente son todos.
siempre y cuando sean candidatos a la cirugía. Y ahorita vamos a hablar cuáles son esos pacientes. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener? Bueno, básicamente y primero que nada, Jorge y auditorio, es el semáforo verde de las autoridades. En el momento actual no existe ninguna indicación sanitaria en donde se prohíba la cirugía electiva. Y sí depende, o sea, sí hay una limitante que son la ocupación hospitalaria y sobre todo en unidades críticas, pero no existe ningún documento que no nos permita operar y sobre todo operar un tipo de cirugía que es electiva pero prioritaria, que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, tenemos el semáforo verde de las autoridades, identificamos cuáles son los pacientes candidatos a la cirugía bariátrica. Básicamente, pacientes con obesidad, sabemos que la obesidad es un factor de por sí solo muy importante para padecer coronavirus grave, ¿no? Se ha determinado que la obesidad es un estado inflamatorio persistente, es un estado de producción de citocinas inflamatorias, y es un estado en donde si somos más susceptibles a padecer coronavirus y padecer una tormenta inflamatoria, y que además de todo tenemos limitantes, el paciente obeso tiene limitantes ventilatorias, bueno, se conjuntan todo el caldo perfecto para hacer una enfermedad grave y por lo tanto correr riesgo de perder la vida. Entonces, el paciente obeso es un paciente que es candidato al 100% para realizar una cirugía bariátrica. Otro grupo de pacientes, apenas platicaba con una amiga, que tiene una conocida que tiene un fracaso en la cirugía bariátrica previa, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un fracaso en una cirugía bariátrica previa, hablemos de no se logró la pérdida ponderal ideal o se hizo una elección de una cirugía bariátrica que le puede dar problemas como es una banda gástrica, bueno, si cumple con los criterios que platicamos, es candidato para una cirugía bariátrica ya. Otro factor es el factor metabólico, ¿no? Se ha visto que los pacientes, y todo el mundo, es de conocimiento general, todo el mundo sabemos que a los pacientes que peor les va o que el índice de mortalidad es más alto son pacientes cardiópatas, diabéticos, dislipidémicos, hígado graso, problemas coronarios, cáncer, que tengan cáncer o tengan problemas de demencia, ¿no? Esos son pacientes idealmente candidatos a realizarse una cirugía bariátrica o metabólica, que así se le llama. Y otro grupo de pacientes son aquellos que a lo mejor no son obesos, que tienen sobrepeso, pero que tienen otro factor, que puede ser el tabaquismo, exposición a sustancias químicas, antecedentes familiares de cáncer, que también, aunque no son obesos y no tienen alguna enfermedad metabólica, tienen un factor que los hace susceptibles a que si padecen la enfermedad del coronavirus sea o pueda ser de desenlace fatal. Entonces, esos son los candidatos. Bueno, aquí es una gráfica que está cargada, pero bueno, nos habla de entrada en una evaluación en tu consultorio, Jorge. Bueno, lejos de todos los estudios que hacemos al paciente, lejos de si padeció o no ha padecido, si padeció sintomático o asintomática la enfermedad o no la ha padecido, bueno, hacer una diferencia por el cuadro clínico entre el COVID-19, gripe y resfriado. Si un paciente tiene gripe y resfriado, mientras no sea el proceso bacteriano, en una semana de que se presentaron los síntomas, se puede operar. Si es un paciente que desarrolló la enfermedad del coronavirus, bueno, ya hablamos que tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder operarse, ¿no? Esta tabla vuelve a hablar de lo mismo, quiero ser muy clara en este tema, no nada más nosotros cuidamos la integridad del paciente para que no corra riesgo al ser sometido a una cirugía de tipo bariátrico o una cirugía en general, sino que también tenemos que cuidar y cumplir con las medidas de protección para el área o para los hospitales en donde trabajamos, ¿no? Entonces, los pacientes deben de considerarse contagiosos, si son asintomáticos o sintomáticos leves, obligadamente hasta el día 14, no se pueden operar antes de ese tiempo, después evaluar hasta el día 24 si permanecieron síntomas más intensos, y terminando ese periodo de tiempo, que puede ser desde el día 14 hasta el día 24, bueno, hacer las evaluaciones con la PCR, con la tomografía, y si todo sale libre de libre de enfermedad, se puede operar el paciente. Otra vez, no puede ser, esto no puede ser. Bueno, Jorge, y lo que sigue, lo último, es las medidas de seguridad y las medidas
autorización por parte de los hospitales, bueno, esta es las dos formas de testeo, que tenemos, que ya hablamos de la PCR, básicamente, también es la tomografía axial. Hay varios niveles de afección pulmonar, hablando desde el punto de vista de imagen, que se conoce como CORAX, va desde el 1 hasta el 6, dependiendo de la severidad, y es un arma también obligada para poder determinar si el paciente se puede operar, que no tenga más de CORAX 3 en la evaluación tomográfica. Bueno, hablábamos de las estrategias de seguridad. Hay estrategias de seguridad del paciente, que son las que ya hablamos, ¿no? El hacer la evaluación clínica, el hacer la evaluación por PCR, hacer la evaluación tomográfica. Y ahora nuestra parte, por parte del equipo quirúrgico y de la entidad sanitaria, es tener estrategias de seguridad en nuestros hospitales. Y bueno, en el hospital en donde trabajamos, se han incluido las medidas que nos permiten ofrecer al paciente, en cuanto se cumplan los criterios que ya hablamos, pues la agenda para que se determine el día de su cirugía, ¿no? El hospital en donde trabajamos tenemos un área aislada en donde no se ven pacientes con coronavirus, en donde no se hacen testeos de pacientes con coronavirus, en donde no se hacen, no hay acceso a terapia intensiva, en donde está libre, por así decirlo, de pacientes con coronavirus. Otro mecanismo de seguridad es el equipo de protección personal. Insisto, todos los pacientes deben de ser considerados con coronavirus hasta no demostrar lo contrario, y aún demostrando lo contrario, nosotros tenemos que actuar como si fuéramos portadores del virus y por lo tanto protegernos y proteger al paciente. Básicamente lo que usamos es una bata quirúrgica, guantes, doble guantes, gogles, cubrebocas N95, instalaciones sanitizadas, un aparato de ventilación mecánica que tenga filtros de seguridad, y bueno, el equipo quirúrgico, pues igual su equipo de protección personalizada, y básicamente eso. Algo bien importante, Jorge, es que ha habido muchas pláticas, y sobre todo hace meses, de qué tan seguro era realizar la cirugía laparoscópica, que es la cirugía que nosotros realizamos. Y fíjate que antes se pensaba que había mucho riesgo por la posibilidad de fuga de aerosoles del paciente que pudiera tener coronavirus. Y ya en la actualidad se considera una cirugía muy segura, mucho más segura que la cirugía abierta. Se han evaluado la cantidad de virus que hay en diferentes pruebas de tejido, y se ha identificado que la sangre tiene el 1% de presencia de virus contra el 93% de muestras alveolares tomadas por medios invasivos, ¿no? Entrar al pulmón, tomar una muestra de moquito del pulmón, y ese moquito de pulmón puede tener hasta 93% de cantidad de virus, ¿no? A diferencia de la sangre. Entonces, eso nos hace pensar de manera lógica que la cirugía laparoscópica, la posibilidad de contagiar y que el paciente fuera portador del virus y nos pudiera contagiar es mínima, ¿no? Hay muchos mecanismos de seguridad que antes los utilizamos de manera diaria. Ya con el paciente testeado fuimos aprendiendo en el camino, y ya con el paciente testeado nos dimos cuenta que no era tan necesario, pero a pesar de ello lo hacemos, ¿no? Hacemos evacuaciones de CO2, del airecito que metemos para hacer el campo visual, para evitar que el ambiente se llene de aerosoles potencialmente infectables, ¿no? Y bueno, este es un video, ya no sé si el tiempo nos da para compartirlo, pero es un video en donde hacemos una alternativa ahí casera, una alternativa michoacana de evacuación del CO2 que introducimos al paciente, y colocamos un filtro para tener la certeza y tranquilidad que lo que se sale, el gas que sacamos del paciente, pues esté filtrado y no pueda contaminar. Insisto, esto lo fuimos haciendo de manera rutinaria en un inicio, cuando no teníamos gran conocimiento de la seguridad que era el operar por laparoscopía, y también del testeo de los pacientes. Hoy en día que los pacientes están testeados, pues la posibilidad de contaminar y la posibilidad de tener como obligación este tipo de mecanismos de filtreo, pues es muy baja.
Y todo lo que hablamos, Jorge y auditorio, nos da la posibilidad de poder ofrecer algo tan evidente como es esta imagen, ¿no? Podemos ofrecerle al paciente que se opere de manera segura ya, en cuanto se cumplan criterios. Este es un paciente recientemente operado que a cualquier vista es candidato para una cirugía bariátrica, ¿no? Y pues nada más, Jorge, acabamos la plática. Aquí estás tú junto a mí. Buenísimo, Anita. Qué Nada más maravilla. que me veo muy pequeña, oye, y me queda muy grande ese outfit, pero bueno, eso somos nosotros ofreciéndole al paciente y pidiéndole al paciente que se opere y que se opere por su salud, por su seguridad, porque en tiempos de pandemia cualquiera se puede enfermar y con factores de riesgo esa enfermedad puede ser mortal. Oye, Donita, yo digo, mira, aquí ya tenemos muchos agradecimientos y quiero comentar algunas cositas, ¿no? Y quiero que tú nos cuentes un poco. El proceso de aprendizaje, sin lugar a dudas, fue un proceso interesante, ¿no, Donita? ¿Cómo ves? Mira, Jorge, fue un proceso interesante y te voy a decir hasta cierto punto doloroso, ¿no? El no tener certeza de los mecanismos de protección para el paciente, el mecanismo de protección para nosotros, fue un proceso de aprendizaje diario y un proceso pues álgido. Conforme pasaron los días empezamos a sentirnos más seguros, hubo un pico de preocupación por pacientes y por nosotros mismos. Tal vez hoy en día quien nos ve danzar en el quirófano en una cirugía del diario nos ve muy cómodos, pero para llegar a ese momento tuvimos que hacer muchas modificaciones, ¿no? Bueno, yo creo que nos cambió el estilo de vida, ¿no? Lo que hemos visto es que pasamos de entrar al quirófano como astronautas, a recuperar un poco la normalidad, pero también la posibilidad, como tú explicaste muy bien, de tener los testeos, ¿no? Hoy tenemos pacientes que sabemos que están libres de enfermedad, que están seguros, y bueno, creo que no fuimos nosotros, ¿no? Fue la comunidad mundial, inclusive ves que nos metimos al chat mundial de cirugía, Sí, donde claro. todos los días era un acúmulo de información abrumante, ¿no? Y estuvo muy interesante. Interesante, como mencionaste también, Donita, hoy lo podemos estar haciendo con tranquilidad, con seguridad. Tenemos una maravilla de institución. Yo digo que tenemos el garbanzo de libra, ¿no? Sí, Porque sí, la verdad es que hablando, enfermedad, terapia. hablando con, ¿Mm? Hablando Sí, con compañeros que también trabajan, no específicamente la cirugía bariátrica, pero sí la cirugía electiva y electiva, tuvimos mucha suerte en estar en el hospital en que estamos. Y fíjate que algo importante y que estamos contentos es que las cosas se hacen bien porque bueno, quiero decirlo con orgullo que ninguno de nuestros pacientes que han sido sometidos desde el día 1 hasta el día de hoy se han contagiado de coronavirus con nosotros. y lo otro que O está sea, muy padre. en el quirófano, ¿no? O sea, Exacto, exacto. en el quirófano los mecanismos de seguridad han sido tales que ninguno ha padecido la enfermedad secundaria al evento quirúrgico. Y lo otro que está Entonces, muy padre es que todos los que se han infectado a posteriori de la cirugía les ha ido bien, ¿no? Y entonces encontramos que la cirugía bariátrica era un factor protector para la enfermedad. ¿Te lo acuerdas que de pasa, Adrianita con diabetes y le fue muy bien? Todo, ¿no? Fue un buen factor protector. lo que pasa, Jorge, es que no evaluamos la magnitud de el ser sano hasta que se es, ¿no? O sea, lejos de lo estético. O sea, el paciente, no hay ningún artículo que alguien tome, incluso no hay ningún medio de comunicación, háblese de quien sea, incluso Loret de Mola o quien sea, que no mencione a diario que el paciente metabólico, diabético, cardiópata, obeso, hígado graso, no sea un factor para padecer una enfermedad de manera grave. Entonces, resolver eso es pasar en esa gráfica de padecer una enfermedad leve a padecer una enfermedad moderada, grave o incluso morir, ¿no? La cirugía bariátrica no nos exime la posibilidad de padecer coronavirus. Eso no pasa. Somos humanos y nos puede dar a cualquiera, pero sí nos puede salvar la vida. Bueno, Donita, ahí te va. Entonces, en el chat, Dime.
Adriana García, me operaron la semana pasada, gracias. Adriana, Adrianita, así, Pati, súper interesante la plática, gracias. Saraí, gracias, excelente. Israel Chávez, gracias, buena información. Adriana García, otra vez, ¿eh? Gracias, Adriana. Mucho la operación que me realizaron la semana pasada, excelente la atención en la clínica Londres, excelente, porque retomo aquí, desde el camillero y las enfermeras, todo el equipo del doctor Ramírez fue muy bueno. Israel, dos Gracias. excelentes profesionales, felicitaciones a Donají, a la doctora Donají, maestra de anestesiología, de muchas Ese debe generaciones. ser un amigo. Ese debe Seguro. ser, esa flor es de un amigo, seguramente. Bueno. Sofía Román, también doctor Jorge, felicidades. Doctora Donají, excelente mancuerna, gracias. Oye, Donají, entonces, vamos a concluir nuestra plática, pero vamos a dar unas conclusiones, ¿te parece? Claro. Entonces, eh, me dio coronavirus de una forma leve. Tuve síntomas, perdí el olfato, me dio hoy. ¿En cuántos días me puedo operar? Mira, es una pregunta súper interesante porque tiene síntomas leves, pero eso no significa que no pueda evolucionar a síntomas más severos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar. Esperar al día 10, esperar día 14 sintomáticos y día 14 persiste con ese cuadro leve, PCR, tomografía. Si la PCR está negativa, la tomografía está con un CORATS menor de 3, se puede operar ¿cuándo tenemos tiempo, Jorge? ¿El miércoles? Sí. El jueves, ¿no? El jueves, el El miércoles día ya. que él quiera. Bueno, tuve un proceso donde me quedé en mi casa, pero me faltó el oxígeno, llegué a 84 de saturación, salí adelante. La semana pasada me dijeron que ya estaba bien, ya pasaron 3 semanas desde que me dio. ¿Cuándo me puedo operar? Seguramente va a tener una PCR negativa, va a tener una tomografía muy decente y se va a poder operar en cuanto el paciente quiera. Ok. Estuve intubado Uh -huh, durante una semana uh -huh, y salí adelante. uh -huh, Eso fue la semana pasada. uh -huh. ¿Cuándo me puedo operar? Porque ya no puedo seguir obeso, esto está muy peligroso. Evaluación obligada del neumólogo con pruebas de función respiratoria, descartar fibrosis pulmonar, prueba obligada porque no van a permitir que entre a nuestro hospital sin las pruebas de PCR y la tomografía, a pesar que sabemos que ese paciente difícilmente contagia, pero evaluación, si no tiene fibrosis pulmonar, el neumólogo lo evalúa, se puede operar. Y digamos que hay un punto importante, ¿no, Donita, que mencionaste que quiero que nos dejes claro. Es muy diferente el que yo sea contagioso y por eso no me pueda operar, a qué daño me generó el coronavirus y que por eso no me pueda operar. Sí, por supuesto, y una va de la mano de la otra. Gran parte de la confianza y de la seguridad que tenemos nosotros ahorita en el hospital para poder ofrecer nuestro servicio es que está libre de coronavirus. Entonces, el paciente tiene que estar libre de coronavirus y tiene que estar en condiciones ideales para operarse. Aunque nosotros supiéramos por clínica, por estadística, que el paciente debe estar libre del virus y que le va a ir bien en la cirugía, obligadamente tiene que estar testeado, ¿no? Por seguridad de todos. El paciente tiene que tener un testeo para evitar el contagio de los demás y tiene que tener la resolución de la enfermedad, ¿no? Como quedamos. Ok, Donita, estuve muy grave y ahora me dice el neumólogo que tengo fibrosis pulmonar. ¿Cuándo me puedo operar? Fíjate, Jorge, que los estudios han demostrado lesión pulmonar y a pesar de la rehabilitación pulmonar, hasta un año después. Esa pregunta es compleja. Tendría que, después de un año de evaluación, ver si se recupera parte de los factores obligados de seguridad que tenemos que tener los anestesiólogos para poder intubar a un paciente. Un paciente con fibrosis pulmonar
puede hacer una desaturación y desoxigenarse durante el procedimiento quirúrgico y es de mucho riesgo. Entonces, tiene que obligadamente estar en seguimiento por el neumólogo. Platicamos hace unos días tú y yo, Jorge, de las alternativas actuales, ¿no? De meter pacientes en cámara hiperbárica e inyectarles. Hay muchos estudios. Yo espero que a posterior podamos otorgarles el beneficio a pacientes que tuvieron fibrosis pulmonar a los 3, 6 meses del evento, ¿no? Hoy en día, obligadamente tiene que hacerse seguimiento hasta 1 año. Oye, Donita, entonces, pues a operarse, ¿no? Si tenemos obesidad, a operarnos, el factor protector, tenemos las instalaciones seguras. Un último mensaje que nos quieras dejar, Dona. Yo quiero decirles que si tienen obesidad, si tienen hígado graso, si tienen diabetes, si tienen cardiopatía, si tienen alguna falla renal leve, si tienen ganas de estar delgados, ¿no? Lejos de la enfermedad, si tienen esa cosquillita estética, pues estamos para servirles, ¿no? Estamos en posibilidades de otorgarles el beneficio. ¿Cómo ves el panorama del COVID en México? ¿Qué pienso hoy del COVID? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué sentimiento tengo? Sí, o sea, la población en México, COVID, ¿no? ¿Cómo ves la población mexicana, el COVID, lo que estamos haciendo como país? Mira, Jorge, está muy complejo porque ni siquiera, o sea, yo te diría, y lo he dicho a diario, ¿no? Me desespero, tú me has visto haciendo corajes porque la población es consciente, no se cuida, minimiza, pone en riesgo a sus familiares, pone el riesgo en la sociedad, pero no es México, es una tendencia mundial, la gente también está harta, la economía está parada, es una situación bien compleja. Yo espero que la vacuna haga una diferencia, ¿no? Al menos no es verdad que el 99% del personal de salud está vacunado, como nos dicen las autoridades, pero sí un porcentaje nada despreciable, y este beneficio tiene que llegar a la población general. Cuando eso suceda, bueno, vamos a poder respirar más tranquilos todos, ¿no? Y no dejar lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Platicaba apenas hace unos días con alguien y le decía que qué casualidad que hay poca gripa, hay poca influenza, hay poca enfermedad respiratoria no relacionada con COVID, y es por los mecanismos de seguridad, por la protección, por el lavado de manos, por el uso del cubrebocas, por el distanciamiento social. Entonces, esto llegó para quedarse, esta enfermedad tenemos que convivir con ella, creo que, y tengo la esperanza que las cosas vayan para mejor, pero hoy en día, como estamos, la perspectiva para nuestro trabajo, para ofrecer al paciente el beneficio de la cirugía bariátrica es total, ¿no? Es el 100%. Donita, pues no me queda más que agradecerte. Muchas gracias. Espero tenerte próximamente por aquí de nuevo. Y bueno, muchas gracias a todo el auditorio y recuérdense que si quieren volver a ver la plática, porque hubo mucha información muy valiosa, va a quedar tanto en el canal de YouTube, en Instagram y en Facebook. Doctora Dona, muchas Jorge, gracias por estar aquí. doctor, gracias, qué Gracias a elegante. todos, que estén muy bien y bueno, hasta luego, nos vemos, chao. Bye.